Abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 25. Este es el tema número 4 de la serie Fundamentando la Familia. El tema se titula El verdadero amor en el matrimonio. Y vamos a leer el texto de Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El verdadero amor en el matrimonio. Recordemos, ya lo vimos hace 8 días, que para los griegos existían 4 definiciones del amor. Uno es el amor eros, que habla del amor de los sentidos naturales. El segundo es el amor fileo, que es el amor fraternal entre amigos. El tercero es el amor storge, que es el amor de los padres hacia los hijos y viceversa. Es el amor que uno dice tener hacia su país, su ciudad, etc. Y el cuarto es el amor agape, que es el amor en su máxima expresión. Es el amor que ama incondicionalmente. Bájale un poquito el micrófono, por favor, ¿sí? Es el amor que se sacrifica. Es el amor que da la vida por otros. Y esta es la clase de amor con la que Cristo amó a su esposa, que es la iglesia. Bien. Este tipo de amor, agape, es precisamente el amor que Cristo, escuchen varones, ordena. Es un mandamiento. Ordena que los esposos amemos a nuestra esposa. Y en este estudio que vamos a tener hoy, voy a hablarles acerca de 5 cualidades del amor agape, que es el verdadero amor que debe de prevalecer en la familia. 5 cualidades del amor agape. Número 1, el amor agape es un amor santificador. Número 2, es un amor purificador. Voy a hablar de cada uno. Número 3, es el amor sustentador. Número 4, el amor agape es el amor que cuida, el amor cuidador. Y número 5, el amor agape es un amor inquebrantable. Vamos a ver el número 1, que es el amor agape es santificador. ¿Qué significa esto? Vamos a estudiarlo. Efesios 5:26. Dice que en el 25 dice que debemos amar así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 26 dice ¿para qué? Se entregó. Para santificarla. Esa palabra viene del griego hagiazo, que significa poner aparte algo para Dios. En este caso es que Cristo a nosotros como su esposa nos sacó del mundo, nos apartó del mundo para Él. Su amor nos conquistó. ¿A cuántos han sido conquistados por el amor de Cristo? Su amor nos conquistó. Y nos quiere solo para Él. Él no nos quiere compartir ni con el mundo ni con Satanás, muchísimo menos. Él es un Dios celoso que nos cela porque nos quiere solamente para Él. Y nosotros como su esposa, la iglesia, debemos corresponder a ese amor y ser solo para Él. Así como Él no tiene otra esposa que no sea su iglesia, también los esposos debemos de tener nuestra esposa, ¿sí? Asimismo, entonces, cada esposo debe ser solo para su esposa y cada esposa debe ser solamente para su esposo. Es decir, que el esposo que ama a su esposa la santifica. Porque dice que se entregó para santificarla, para apartarla para Él. Él nos apartó a nosotros que somos su esposa
nos apartó de la contaminación del mundo, nos apartó de la maldad, nos apartó del pecado. Y nunca Cristo, como esposo de la iglesia, nunca nos va a obligar a hacer algo contrario a su palabra. Nunca va a abusar de nosotros como esposa que somos de Cristo, jamás. Entonces el esposo que ama a su esposa tampoco abusará de ella, tampoco. En la mente de Dios, en el diseño de Dios, no está contemplado eso. Porque entonces el esposo debe de considerar a su esposa como carne de su carne, como hueso de sus huesos. Así dijo Adán cuando la vio: esta ahora es carne, ella es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, así como Cristo no obliga a su esposa a hacer nada que violente nuestra conciencia o que nos lleve hacia el pecado, el esposo tampoco. Él nos santificó y nosotros debemos santificar a nuestra esposa en ese sentido, apartándola de todo lo mal que hay. Ahorita vamos a especificar un poco más, pero recuerden aquel ejemplo que les puse de aquel marido que obligaba a su esposa a acostarse con el compadre, porque en una jugada de póker apostaron las esposas y el hombre perdió, y esta mujer es una mujer cristiana. El hombre se decía cristiano, imagínense. Entonces ella obviamente no consintió con esa proposición del marido y no estaba obligado a hacerla, por supuesto que no. Aunque le decía: debes de sujetarte. ¿No has oído lo que la Biblia dice? Que te sujetes en todo. Es obvio que la mujer no debe sujetarse en aquello en lo cual violenta la palabra de Dios. No. El esposo debe de amar a su esposa con amor santificador, es decir, tenemos que amar a la familia para apartarla del mal. Ahora bien, aquí entra la segunda cualidad del amor agape, que es un amor purificador. Y volvemos al versículo 26 de Efesios, donde dice: para santificarla, o sea, a la iglesia en este caso, pero así debemos de amar los maridos, habiéndola purificado, o sea, a la iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra. En los tiempos antiguos había un ceremonial para las novias, que hacían las novias de aquellos tiempos. Ellas se bañaban literalmente con agua, pero era un ceremonial que simbolizaba que después de que ese baño estaba quitando toda su vida pasada, todo lo malo que ellas habían cometido, y ahora se iban a dedicar en cuerpo y en alma y en todo hacia su esposo. Y esta figura es tomada aquí por Pablo y guiada por el Espíritu Santo, pero es una realidad de nosotros, no es una ceremonia. Es decir, que Cristo nos lavó, nos purificó en el lavamiento del agua, y luego dice: ¿por medio de qué? Por la palabra. O sea, fue su palabra la que nos engendró, fue su palabra la que nos dio vida nueva, es su palabra la que nos renueva, es su palabra la que nos alimenta, es su palabra la que nos limpia de todo pecado. Entonces, dice el versículo 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así quiere Cristo a su esposa. Y Cristo se preocupa cada día por la iglesia que es su esposa. Y cada día vela por nuestra situación espiritual. Y cada día vela por apartarnos cada vez más del mundo, por apartarnos cada vez más de los enredos con Satanás, de apartarnos de nuestro egoísmo, porque Él quiere una iglesia pura y sin mancha. De igual manera, el marido debe de purificar a su esposa para presentársela una esposa hermosa, digna de un matrimonio donde Cristo reina. ¿Cómo verían ustedes una boda así literal? El novio que está aquí esperando a la novia, y de repente entra por allá la novia con su vestido blanco, y uno espera verla radiante, ¿verdad? Pero resulta que cuando se va acercando, ves que su vestido está todo arrugado, y luego con manchas de birria, que es un
comida típica de acá, de Jalisco. Y luego, imagínense una que traiga la camiseta de las Chivas sobrepuesta. Imagínate el novio, él quiere ver una novia hermosa, radiante, preciosa, y esta llega toda fea, así como que no va. Bueno, escúchenme bien, esposos, escúchenme bien. La esposa que tú tienes es la que tú has ministrado. ¿Me entendieron o no? Bueno, ahí medítenlo luego. Cristo nos amó y se entregó en sacrificio para purificar nuestras vidas. Y cada día está al pendiente de eso. Fíjate lo que hizo Cristo con nuestra fealdad pecaminosa. Con lo ¿qué es lo que hace con nosotros? Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjate, el esposo poniéndose a cuenta con la esposa, o que la esposa rinda cuentas al esposo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué habla esto? Habla de que el esposo, Dios, Cristo, perdona las debilidades de su esposa, que somos nosotros. Maridos, ¿estamos conscientes que nuestra esposa no es perfecta? ¿Sí o no? ¿Y nosotros sí lo somos? No. El asunto aquí es que no podemos nosotros poner como pretexto, y es que yo también soy sujeto de debilidad y no puedo hacer lo que Cristo me exige. No. Ese no es un concepto que esté avalado por las Escrituras, porque es un mandamiento. Es cierto que la perfección no la vamos a lograr en esta vida. Sin embargo, sí tenemos que poner atención a lo que dice allí. Y así como Cristo perdona a la iglesia, nosotros como maridos tenemos que sobrellevar las imperfecciones de nuestra esposa y amarla. Ese es el mandamiento para nosotros. Para ellas es que respete al marido. Fíjense qué interesante. En Miqueas 7:19 dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Fíjate ese verbo, volverá. O sea, habla de una repetición. Volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Significando que Dios no se va a acordar de todas las cosas feas que nosotros hacemos como su esposa. Y aquí nosotros debemos de aprender de Dios. No debemos traer al presente las cosas pasadas feas. Esto es muy común en la relación matrimonial, pero es responsabilidad del varón no traer a la memoria lo pasado. Es muy común escuchar a las esposas diciendo de no, sí, yo me acuerdo bien, en 1981, el 2 de febrero, a las 2 de la tarde con 3 minutos y 7 segundos. No, las señoras para eso tienen una memoria, pero tienen un pésimo mal gusto de traer al presente el pasado. Imagínate a Dios haciéndonos lo mismo como esposa. No, señoras, ya párenle, borren todo eso, déjenlo allá, en el olvido total, ¿sí? Déjenlo allá, ya no lo traigan a la memoria. Aunque también hay esposos, sabemos esposos que a veces también hacemos lo mismo, y es un pésima manera de hacer la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mira, yo borraré todas tus rebeliones, las echaré al olvido, nunca te las voy a traer en cara, jamás, y volveré a tener misericordia de vosotros. Entonces, aquí hay ese principio que es muy poderoso, que es el principio del perdón en el matrimonio. Si queremos que funcione la relación matrimonial, debemos, escuchen bien, no es opcional, debemos hacer lo que Dios hace con la iglesia. Ahora, ¿cuál es el medio purificador que Jesús usó para purificarnos y a nosotros transformarnos y tenernos paciencia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio purificador. Fíjate lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 14. Él dijo lo siguiente:
Yo les he dado tu palabra. Está orando Cristo ahí en el huerto de Getsemaní, y están sus discípulos allí, y está orando al Padre y le dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y miren el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos es apártalos para ti, límpialos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo quiero resaltar el versículo 14, la primera frase que aparece allí, que dice Jesús, yo les he dado tu palabra. Y ahí estaban sus discípulos, que eran su esposa. ¿Sí? La iglesia que iniciaba. Dice, yo les he dado tu palabra. Si en este momento Cristo nos llamara a cuentas a los varones, ¿cuántos pudiéramos decir, yo les he dado tu palabra? Si hubiera una calificación de 1 a 10, ¿cómo saldríamos? Difícilmente algunos varones alcanzarían el 3, otros el 4, unos así ya un 5 y uno que otro de panzazo. ¿Saben una cosa? Desgraciadamente, al no tomar nosotros el liderazgo espiritual de la familia, la esposa lo tiene. Ella es, fíjate, si en tu hogar, tu esposa, eres la que, vamos a la iglesia, ya está el marido apenas despertando. Diario llegan tarde, no por la esposa y los hijos, sino por el marido. Ellas son las que siempre están jalando. Ellas son las que siempre están, vamos, ándale. Y uno está ahí, ay, pues es que... Es decir, que cada uno tiene la familia con la que tú estás trabajando. Lo que tú haces en la familia, esa es la familia que tienes. No puedes tener ni más, no puedes tener menos. Entonces, fíjate, yo les he dado tu palabra. El esposo que ama a su esposa debe ministrar a su esposa y a la familia con la palabra de Dios. Solamente la palabra es la única que tiene el poder para transformarnos. Entonces, cuando ella está en cualquier situación que esté pasando, los hijos, problemas que surgen en la familia, el esposo que ama con amor agape, que purificas a su familia, a su esposa y a sus hijos, es un esposo que busca la solución en donde, en la palabra de Dios. Escuchen eso bien, varones, en la palabra de Dios. No hay otra fuente. Solo el consejo de la palabra de Dios es el único que tiene el poder para redarguir nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra en el corazón de tu esposa, de tus hijos, de nosotros mismos. Y podemos tener una reacción externa de, ay, no, pero ahí está la palabra. Si nosotros usamos como Cristo la palabra que nos santifica para santificar a nuestra esposa, a nuestros hijos, hermanos, lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos para la carne, segaremos muerte. Si sembramos para el espíritu, ¿qué vamos a cosechar? Vida. Por medio de la palabra, el esposo guarda y protege a su esposa, guarda y protege a sus hijos de la maldad del mundo, porque siempre con la palabra les tiene que estar, aunque ellos les enfade, porque los chavitos cuando van creciendo, ellos así son por naturaleza. Una vez, nunca se me olvida, mi hijo dice, papá, tú para todo sacas un sermón. Le dije, soy pastor, hijo. Pero aparte de pastor, le digo, bueno, soy tu papá y yo te tengo que enseñar. No, pero es que para todo. Y si atropellan un perro, sacas una lección. Si bueno, en ese tiempo él estaba aprendiendo. Ahora él me agobia y me dice, bueno, no me agobia, me pregunta mucho, tiene mucha hambre de la palabra, en fin. Pero es la palabra de Dios, hermanos, la que al ministrarla a nosotros
nos santificamos. ¿Me explico? Porque nos vamos apartando. No, mira, hijo, cuando te ofrezcan droga, diles, no, ¿por qué? Por esto. Tú diles, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero te van a atacar, ¿eh? Pero mira lo que dice Cristo. Dice que por causa de Él te van a atacar. Entonces tú no hagas caso del ataque. Entonces tú comienzas a ministrar a tu esposa con la palabra. Cuando está triste, desconsolada, tú le llevas una palabra de aliento, una oración que no tiene que durar 3 horas. Una oración, ¿verdad? Señor, fortalécela, bendícela, etcétera. Entonces Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, es deber del esposo, del marido, de la cabeza del hogar, repartir la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Y de esa manera nosotros podemos amar con amor purificador, porque la misma palabra nos santifica a nosotros. Y a la misma vez nos extendemos hacia el núcleo familiar y funciona mejor la cosa, hermanos. Funciona mejor la cosa. Entonces, escuche, el esposo cristiano sabe perfectamente, lo entiende perfectamente, que él como esposo, su esposa y su familia ya no son del mundo. Un esposo cristiano sabe, según la Biblia, debe entender y saber que sus metas ya no son tanto terrenales, sino espirituales. Un esposo cristiano sabe esto, debe entenderlo para poder dirigir día con día a la familia hacia su destino eterno con Dios. Desgraciadamente, el orden de prioridades no es ese en muchas familias y por eso sufren las consecuencias. Al tener metas más terrenales que espirituales, pues sí, hay esposos y padres cristianos que dicen, no, yo voy a trabajar mucho para darles todo a mis hijos. Yo te pregunto, ¿qué es todo? Y tú me vas a decir, bueno, que tengan lo que yo no tuve. Ah, si no tuviste propiedades, o tu papá nunca tuvo, nunca te dio que gastar. Entonces, todo lo reducen a simple y puras metas terrenales. No, que yo que mi hijo tenga una carrera y sea doctor en no sé qué. Está bien, eso es parte de la responsabilidad. Pero si eso lo tienes como meta única, estás fallando. Nuestras metas, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ser productivos, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que ser hacendosos, tenemos que ser trabajadores. Eso, la Biblia también habla de ello. Pero por sobre eso hay metas espirituales, hermano. Yo les preguntaría, ¿hacia dónde estás dirigiendo tu familia? Si tú constantemente les estás sembrando materialismo, tú vas a tener un ateo en potencia materialista. No, hermanos, varones, esposos, nuestras metas deben de ser espirituales. Nuestras metas son hacia el futuro eterno con Dios. Y Pablo decía, ustedes no pongan su mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven, las espirituales, esas son eternas. Imagínate que el Señor viniera, o bueno, algún día vamos a tener que enfrentar ese acontecimiento. ¿Qué hiciste con tu esposa y tus hijos? ¿Cuántos le vamos a poder decir en ese día? Yo les he dado tu palabra, Señor. Yo los dirigí, yo los amonesté de día y de noche, y los cuidé y los protegí, y les daba tu palabra, y vivía con ellos. ¿Cuántos podremos decir eso en aquel día? Entonces, ¿se dan cuenta que casarse y llegar al matrimonio es mucho más que la mera ceremonia, donde todo el mundo quiere echar la casa por la ventana? Donde todo el mundo él quiere traer el mejor traje fabricado en el mundo, el exclusivo modelo, porque yo no quiero verme como las otras. Y le dan un sobreénfasis a todas esas cosas, y al rato son del montón. Rebeldes, desobligados ellos, borrachos, golpeadores. ¿Y dónde quedó todo ese asunto y toda esa faramaya y del día de la ceremonia? No, hermanos, los énfasis están totalmente invertidos. El énfasis debe de ser espiritual. Nuestras metas son
espiritual, deben ser espirituales. ¿Cuántos saben que un día van a morir? Solo vamos de paso en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Y la Biblia nos instruye de punta a punta que nuestras metas deben de ser totalmente espirituales. Entonces ya no trabajo, pastor, eso es lo que tú quieres. No, ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Entonces el esposo cristiano sabe que su familia ya no es del mundo. Ya no es del mundo. Y uno tiene que cuidar que el mundo no se meta a la familia, al hogar. Pero usted, señora, está todas las tardes viendo las novelas y deleitándose allí, pues sus hijas van a ser novelera, aunque a veces no es así. A veces hay mujeres hacendosas y mujeres virtuosas de Dios. Y los chavos tienen esa cualidad de que saben esconder muchas cosas, pero precisamente por eso tenemos que cuidar. Que eso ya tocaremos ese punto. Vamos a ver la tercera definición, la tercera cualidad del amor agape. Ya dijimos que el amor agape es santificador, el amor agape es purificador, y el tercero es que el amor agape es sustentador, sustenta. Efesios 5:28. Dice así: así también los maridos, o sea, así también esa frase se refiere al versículo 25, 26 y 27. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó, la santificó, la purificó, así también dicen los maridos, y vea lo que viene a continuación, es un verbo que está en imperativo, lo que significa que es un mandamiento. Así también los maridos deben. Entonces, esto significa que es un deber de nosotros los esposos, como responsables de la familia, santificar a nuestra esposa, purificarla con la palabra, cuidarla con la palabra, dirigirla con la palabra. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Todos cuidamos nuestro ser, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo. Bueno, nos alimentamos lo mejor que podemos, cuando estamos cansados descansamos, lavamos el cuerpo, en fin, protegemos nuestro cuerpo. Hay una analogía que Pablo pone acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice que cuando un miembro del cuerpo, o sea, algún cristiano, se duele, todos los demás se duelen también. Y esta analogía es tomada del hecho natural de que, por ejemplo, cuando yo me golpeo una espinilla, ¿alguien se ha golpeado alguna vez en el filo de la cama? En la espinilla aquí, que tú vas así, no le haces así, pero en ese momento todos tus sentidos, tus dos manos, todo tu cuerpo se centra en el dolor de esa parte del cuerpo, y todo se centra ahí. Ninguna parte del cuerpo es egoísta. Por ejemplo, que la mano izquierda le diga a la espinilla: no seas payasa, no te duele tanto, hasta pareces jugador de fútbol que se tiran y no les hacen nada y le hacen allí que les duele mucho. No, eso significa que el cuerpo no está coordinando. Bueno, escúchame bien, dice la Biblia que tu esposa, mi esposa, es parte de mí, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, dice aquí en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, nadie la aborreció, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Ahora, aquí la palabra estudiar es la palabra sustenta. Cristo sustenta a la iglesia, así el esposo tiene que sustentar a su esposa, a la familia. Y esta palabra sustenta o sustentar viene del griego ektrefo, con K, ektrefo. Y esta palabra tiene 5 significados principales, fíjense. Nos vamos a meter todavía un poquito más. El primer significado de sustentar significa proveer alimento material. Eso significa. En Mateo 6:26, ahí nos muestra Dios como esposo cómo suple las necesidades de la esposa en lo material. Dice: mirad las aves del cielo, Mateo 6:26, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Las qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Esa pregunta de Jesús significa, si yo las alimento a las aves y a las bestias del campo, ¿no haré con vosotros eso y más? ¿No valen ustedes más? Yo les pregunto, ¿alguna vez, o mejor dicho, observo algo? Yo no los veo así como que se estén muriendo de hambre. Probablemente hemos tenido en algunas ocasiones escasez. Un día a lo mejor no nos ajustó el gasto. Y a lo mejor nada más hicimos una comida o tuvimos que ayunar forzosamente. Pero morirnos de hambre, hermanos. ¿Cuántos han visto los milagros que Dios hace para sustentar? En este tiempo, donde mucha gente ha perdido sus trabajos, yo he platicado con hermanos que dicen, ya tengo 3 meses sin trabajo, pastor, pero debo decirle algo, mire, sin pedir prestado, sin pedir fiado, sin tener que hacer nada, esperando la misericordia de Dios. Mire, no me explico, pastor, me han testificado, ¿cómo es que no tengo trabajo, pero todos los días comemos? Ese es el Dios como esposo, Cristo, que nos sustenta, que nos da el alimento de cada día. ¿Cuántos han experimentado esto? Bueno, fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque así como Cristo nos sustenta, tú dirás, bueno, pero Él es Dios, sí, pero tenemos una responsabilidad, que sea como sea, tú y yo, varón, tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a bendecir y a sustentar. Algunos perdieron el trabajo por la situación mundial, otros no trabajan por flojos. Ese es otro asunto, y a eso se refiere 1 Timoteo 5:8. Dice así, porque si alguno no provee, no suple el alimento de cada día para los suyos, y mayormente para los de su casa, tu esposa, tus hijos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, mira, una cosa hay que poner todo en su lugar. Una cosa es, no hay que confundirla. Una cosa es que te hayan despedido del trabajo y estés pasando por una situación apremiante. Pero otra es que desde que te casaste, siempre estás como que buscas y no encuentras trabajo. Y sí mandaste a tu esposa a trabajar. Y sí estás tú allí leyendo el periódico y viendo la televisión y tu esposa ya desesperada. Pero amor, salte, aunque sea, mira, agárrate una franela y allá afuera de la iglesia, viene. Gánate unos pesos. No, ¿cómo yo? ¿Qué pasa? Es que, pero mira, tú trabajas, mi amor, y Dios está supliendo. Hermanos, esa no es la responsabilidad de la mujer. Esa no es. Esa es responsabilidad del varón. Ahora, aquí no se discute si la mujer puede o no, sino la responsabilidad de que puede hasta más que algunos. Ese no es el asunto. El asunto es que es responsabilidad del varón. Y mire, hermano, si de verdad, si usted no cumple con este mínimo definición de sustentar, usted niega la fe. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Porque dice que es cristiano, que confía en Dios y no es capaz de llevar el pan a la casa. Repito, no confundan una situación apremiante como la que pueden estar pasando, que puede llevar 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses, pero toda la vida, tienes 15 años, 20 años de casado y toda la vida estás en la misma situación. Ahí está el problema. La segunda definición de sustentar es sobrellevar las cargas. En este caso, así como Dios nos ayuda a nuestras cargas, nosotros debemos de ayudar a nuestra esposa. Salmos 55, versículo 22. Así trata Cristo a su esposa, fíjate. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te la va a regresar. ¿Así dice? ¿No? Te dice, y Él te sustentará. O sea, Él te va a ayudar en esa carga que tú tienes. Ya hablaremos, y lo vamos a comprobar, un hecho que muy pocos varones nos damos cuenta.
Pero definitivamente la mujer trabaja más que el varón. ¿Sí o no, mujeres? Ellas se levantan primero y se acuestan al último. ¿Sí o no, mujeres? Sí. Y los varones algunos están. Sustentar, sobrellevar las cargas. No, pues llegamos al trabajo bien cansados. Ustedes saben, yo los entiendo, ¿no? Llegamos, la mujer no hace nada, ustedes saben, nomás anda perdiendo el tiempo ahí en la casa. No hace nada. Entonces uno llega, ¿verdad? Y quieres pues tu plato de sopa bien caliente, con tortillas recién hechas y a mano, ¿eh? Yo no quiero de máquina. Entonces llegas y exiges y quieres rápido y pues ¿qué haces en todo el día? No hacen nada, son reflojas las señoras. No hacen nada, varón. Entonces tú llegas y luego pues ellas están cargadas, los niños, y luego todavía peor, si permites, o si tú la enviaste a trabajar, o ella como ve que tú no llevas, ella tiene que hacer algo y sale a trabajar, va, mete a sus hijos en la guardería. Es un desastre todo. Y luego todavía llegamos en la noche y exigimos. Y luego la señora dice, oye amor, te quiero decir, no me digas nada ahorita porque y son las 7 de la tarde, o sea, no es ni noche, pero es que vengo bien enfadado. Ahorita no me digas nada de los niños, es que el niño, necesitas hablar con el niño, porque mira, me hizo todo, me sacó la lengua, me hizo esto, me hizo, no, pues tú no los educas bien. Es terrible, hermanos. Cuando tú llevas tus cargas con el Señor, ¿así te dice el Señor? No. ¿Qué no dice que echemos nuestras cargas sobre Él y Él nos sustentará? ¿Qué no dice que así como Él lo hace, nosotros debemos hacerlo? Fíjate, yo tengo 31 años de casado y todavía estoy aprendiendo cada día. Yo les voy a confesar algo que no oiga mi esposa. Yo hasta hace no mucho, era de los que comía y me levantaba. Siempre le he dicho gracias, ¿verdad? Porque valoro el esfuerzo. Gracias. Pero un día me dijo, oye, no, eso no. ¿Me amas? Me dice, oye, recoge tu plato. ¿Podrías recoger tu plato y me ayudas ahí? Entonces, yo no sé, pero yo tengo algo, les voy a confesar. Yo cuando como, parece que comí un periquito ahí. No sé qué onda con eso. Ya estoy sacando mis trapitos. Pero es la verdad, o sea, y no sé, yo como que pongo atención, parto el pan, pero siempre bota todo así. Entonces dejo todo. Cuando vamos a un restaurante, ella nomás me ve así y me hace. Entonces, no se crea. Para los que oyen en internet, ¿no? Que recojo y lo echo abajo de la alfombra o del tapete. No es cierto. Pero es una manera de sobrellevar una carga. Y bueno, ahora ya, más o menos ahí la llevo. Ya recojo mi plato y más o menos limpio y de pasadita veo un papel, lo recojo,
lo echo al bote, en fin. Eso es algo muy superficial. Hay cosas, cargas todavía más, que, digamos, morales, por ejemplo, y otras son espirituales. La mujer, por su constitución, como Dios la hizo, es más propensa a ser más sentimental. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Yo aquí, con el permiso de mi esposa, voy a contar esto. De recién casados, un día llegué a casa y estaba llorando ella. Tendríamos como un añito de casados. Estaba llorando y yo, ay, mi amor, ¿qué tienes? Dice, nada, pero estoy llorando. Y yo, ¿qué pasó? Dime, ¿qué sientes o qué? No, nada, pero ¿por qué lloras? No sé. Y yo, no, pero, entonces, yo así como, no sé, una actitud no muy sabia. No, pero pues y que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece, pero no lo hacía en el espíritu correcto. Entonces yo me acuerdo, dije, bueno, pues ahí que llore solita. Entonces me voy a mi cuarto y Dios me habla y me dice, tienes que aprender a conocerla. Estoy hablando, estábamos recién casados, tienes que aprender a conocerla. Y claramente el Señor me dijo, está en su periodo menstrual. Infórmate sobre eso. Y que voy rápido a la información y empiezo de verdad, es en serio, y empiezo a ver. Entonces empiezo a descubrir, porque yo nunca me había casado antes. Empiezo a descubrir, ni había puesto atención en eso. Yo no sabía si mis hermanas, cuando andaban, todo era como un tabú. Y empiezo a estudiar y me empiezo a dar cuenta que cuando la mujer tiene su periodo mensual, se torna muy sensible, se torna muy, hay que tratarla con mucha delicadeza, porque se vuelven irascibles, se vuelven, todo les molesta. Si les asusta una cucaracha, digo una rata, en ese periodo les asusta, una mosca las pone, ¡ay, mosca del demonio! Entonces, yo dije, ay Dios. Entonces yo fui y dialogué con mi esposa y le dije, oye, pues mira, pues discúlpame por esto, pero a ver, explícame cómo está ese asunto. ¿Cómo está? ¿Cada cuándo te viene todo ese asunto? Y me dice, bueno, mira, son periodos de 20 y tantos días y que no sé qué. A ver, pero ¿cómo saber? Pues para enterarme, ¿no? Dice, mira, tienes que contar, nunca entendí eso. Tienes que contar 29, 28, 20. Y yo dije, ¿y por qué no 1, 2, 3? No, porque mira, le digo, no, mira, simplemente, pues avísame o yo tengo que aprender. Y bueno, pasó el tiempo y ya me daba cuenta y más o menos sacaba mis cuentas y más o menos me salían. Entonces ya me daba cuenta y decía, bueno, tengo que ser más considerado, etcétera, ¿no? Y así es otro ejemplo, simple y llano tal vez, pero que a la larga produce una bendición. Y así como esa carga, y hay otras, hay muchas, entonces sobrellevar las cargas. Otra definición de sustentar es sostener algo para que no se caiga. Como algo que se viene así, entonces tú lo sostienes con tu fuerza, para que no se caiga y se rompa. En el mismo Salmo 55, en el versículo 22, en la segunda parte, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, no dejará caído al justo. Mira, todos hemos oído la parábola del buen samaritano, así se le conoce. Es la historia en Lucas 10, del 33 al 37. Es una historia donde dice Jesús que un ladrón, esto lo dijo para ilustrar algo, es esta verdad. Dice que un hombre descendió, iba por el camino y llegaron unos ladrones, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Dice que pasó por el camino un sacerdote y pasó de largo, después pasó un levita y pasó de largo. Entonces dice que venía un samaritano y movido a misericordia, se acercó a él y lo tomó, le dio de su lo que él traía, lo alimentó, lo cargó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un hotelito por allí, y dijo, aquí cuídamele, susténtamele, aquí yo pago. Dice, movido a misericordia, es decir, que un cristiano, y en este caso el esposo cristiano,
no puede permitir ver, o sea, no puede darse el lujo de dejar que su esposa permanezca caída. No sé si me explico. No pueden permitirlo. No es algo que nos está permitido. La mujer, repito, por su constitución natural con la que Dios la formó, es más propensa a todas esas situaciones. Cuando Pedro dice que demos honor a la mujer como a vaso más frágil, o sea, que se rompe más pronto que el vaso varonil, nos da esta instrucción el apóstol Pablo para que sepamos dar el trato adecuado, ¿sí? Muchas veces vas a encontrar a tu esposa deprimida o triste, por infinidad de razones, puede haberlas, múltiples razones, pero no podemos permitirnos el lujo de dejarla así. A veces se te va a poner así, rencillosa o malhumorada, y las razones no solo la que mencioné hace un rato, sino pueden ser múltiples. Entonces no podemos permitir que nuestra esposa quede allí. Tenemos que extendernos en ese amor que se sacrifica, como el del samaritano, y lo cargó al hombre herido y lo llevó y pagó y se esforzó, y todavía dijo, y todo lo que gaste de más cuando venga yo lo pago. O sea, es un amor que se da. ¿Están entendiendo, varones? Y no podemos permitir que ella se hunda en la depresión. Hay maridos que a veces somos muy desconsiderados y las vemos allí y dicen, ay, pues señor, ayúdala, señor, ay, tú, ayúdala. Bueno, sí, pero a nosotros nos ha puesto como responsables del hogar, fíjense. Ese es el asunto, en este caso. Y la cuarta definición de sustentar es defender. Defender. Fíjate lo que dice Jeremías 15:20, que hace Dios con nosotros. Jeremías 15:20 dice: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. ¿Y para qué? Defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, esto es lo que hace Dios con su iglesia: nos defiende, nos guarda. Él es, cuando viene el enemigo, Él saca la espada, su palabra, y nos defiende. De esa misma manera, nosotros debemos defender a nuestra esposa, fíjate, defenderla de los ataques del mundo, defenderla de los ataques de Satanás y defenderla de ella misma. ¿Saben que la Biblia, una de las instrucciones contundentes acerca de la mujer en la familia, la esposa, es que debe estar sometida al varón? Ese es el orden, no por cuestión de valor, y eso ya lo discutimos, sino por cuestión de orden. Y Dios lo hizo así porque dice en 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado. Él tomó deliberadamente cuando Eva le dio del fruto, sino que la mujer, dice, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, por naturaleza, pongan mucha atención, señoras, pero también los señores, y los jóvenes, porque un día se van a casar. Por naturaleza, la esposa, la mujer, es más fácil que la engañen. Es más fácil que Satanás le meta ideas y la engañe. Por naturaleza, según la Biblia, y yo creo lo que la Biblia dice. Por eso las esposas, las mujeres en la congregación, deben de estar sujetas en el hogar al esposo, en la iglesia a los pastores. ¿Por qué? Porque la mujer es más susceptible del engaño. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando llega un vendedor a tu casa y toca, entonces tú vas y abres porque eres bien acomedido, ¿no? ¿Sí o no, varones? Sí, claro, ¿no? Entonces abres la puerta y enfrente tienes a un vendedor, porque lo ves ahí con las planchas y las licuadoras y todo, ¿no? Ustedes saben. Entonces te ve y te dice, buenos días, bueno, a sus órdenes, y luego te dice, ¿no está la señora? Y mira hacia atrás, ¿no está la señora? No, pero estoy yo. ¿Qué se te ofrece? No, yo quiero hablar con la señora. No, pero pues, yo soy su esposo, ¿qué se te ofrece? No, pero yo quiero hablar con la señora. ¿Por qué creen?
¿Cuántos son vendedores? ¿A poco no compran más las señoras? El problema con muchos vendedores es que mienten con tal de vender. Si usted me compra esta licuadora, señora, ¿cuánto vale? Vale 900 pesos. Si usted me la compra, le regalamos una pantalla de 35 pulgadas de plasma. Y se la cree la señora. Mire, vaya y recoja con este boletito, vaya y recoja el premio allá, Electra, allá de Periférico Sur. Y usted compra la licuadora, señor, y luego va y dice, no, ¿cómo, señora? Digo, por pura lógica. Ay, pues es que a mí me aseguró que me... Son más fácil que las engañen a las señoras. Por eso el varón tiene que estar vigilante. Y cada vez que llega un vendedor, tú sabes ¿qué traes aquí? Y, bueno, no sé si... Bueno, lo voy a decir. Es que la cosa está tan... Es una madeja ahorita la familia. Pero yo iba a decir, no le sueltes las tarjetas de crédito. Pero si ella es la que trabaja y tú no. Pues ella, o sea, es una madeja, mejor le sigo acá con el asunto. ¿No? Pues es que a veces resulta tan difícil. Iba a decir, no le sueltes las tarjetas de crédito porque, pues no sé, a lo mejor como que... Bueno, eso se dio cuando vino el auge en los años 60, 70, cuando las tarjetas de crédito, con el poder de su firma. Entonces las señoras dijeron, mi viejo, nomás le firmo y me dan todo. Sí, nomás le firmo y tanto, sí, pero yo tengo que pagar, mi amor. O como aquella señora, ¿no? Que llegó y le dice, mira lo que te compré, viejo. Y le da unos tenis del número 45, eran del payaso Canelitas, miren. Y dice, ¿y esos tenis? ¿Y esos para qué los compro? Mira, pero esos me quedan enormes, mira, no nada más. ¿O quieres que me meta a trabajar de payaso? No, pero es que... ¿Y por qué los compraste? Es que estaban en oferta, dice. En la mañana me reclamaron algunas señoras y se empezaron a defender. No, no es cierto, me decía. Dice, no, no es cierto, se está defendiendo. No todas somos así. No, se entiende que no todas. Pero el punto es este, que son más susceptibles de ser engañadas, según la Biblia. Por eso el varón tiene la responsabilidad. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Satanás la estaba seduciendo allá en el huerto? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué Satanás fue con la mujer? Mira, ahí les va un caso. Supongamos que tu esposo es un hombre así, hogareño, y llega a tu casa a horas siempre, casi siempre coincide la misma hora, llega a las 8, 8:30. Pero un día resulta con que algo pasó allí con el macrobús, ya ven que atora toda la calzada de Independencia, ¿no? Yo juré no volver a circular por esa avenida, porque es un desastre con eso del macrobús. Entonces, supongamos que él tiene que atravesar allí y no puede pasar. Ese día algo sucedió con el macrobús. Entonces, él siempre llega a las 8 y son 8:30 y tú dices, ay. Entonces le llamas al celular de volada, ¿no? Y no te contesta. Y te manda al buzón. Entonces tú dices, y llega a las 9. Pero cuando él llega, quitado de la pena, tú ya estás pensando, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Por qué te tardaste? No, pues es que el macrobús. No, andas con otra. Ay, mujer, no, esas bromitas no me las digas a mí, por favor. No, sí. ¿Quién le metió eso? O sea, bien fácil que se creen de todo. Si llega la bruja de la esquina, claro, así bien vestidito, y te dice, ¿sabes qué? Yo vi a tu marido, le crees. ¿Por qué son así, señor? Así es por naturaleza. Por eso dice la Biblia que la mujer tiene que estar sometida. Y también tiene que usar su inteligencia que Dios le ha dado, y mucha. Pero escúchenme bien, aquí el varón es el que tiene que estar viendo. Ahora, si tú eres de los que cuando tu esposa te dice, ¿por qué llegaste? Y tú le dices, ¿qué te importa? No, pues ya, o sea. ¿Y qué? ¿De cuándo acá tengo que darte cuentas? ¿Cómo de cuándo acá, varón?
Es que tienes que decirle. No, pero yo soy de Jalisco. Y de los Altos de Jalisco, acá de Tepa y todo eso. Y mis chicharrones truenan, pastor. No, hombre, ya dejen eso, no, como hay que decir. Ahora, si tu marido llega a las 5 de la mañana y te dice que el macrobús lo estorbó. Una vez, no hace mucho, ministré a una persona. Dice, pastor, mi marido diario llega como a las 5 o 6 de la mañana. ¿Y qué trabaja de noche? Dice, no, dice, pero... Y me dice que se queda trabajando. Bueno, ve y pregunta al trabajo. Dice, ya lo hice. ¿Y qué te dijeron? No, pues aquí sale a las 7 de la tarde, sale. Entonces, fíjense, por un lado son engañados muy fácil y por otro lado son bien inocentes. A veces se pasan de inocentes, porque ellos ponen argumentos bien tontos y ellas se las creen. Total, es un desastre, hermano. Vamos a tratar, yo les dije al principio de que inicié esta serie, les dije, miren, algunos de ustedes van a tener que vivir las consecuencias del desastre que han tenido en sus vidas. Sus pecados han sido perdonados y eso les asegura el cielo con el Señor y la eternidad con Cristo. Pero aquí en la tierra, muchos de ustedes van a llevar las consecuencias por toda su vida, de todo el desastre que han armado al no haber conocido a Cristo. Pero lo peor es que muchos que conocen a Cristo también lo llevarán. Entonces, pero nunca es tarde, hay que hacer lo que podamos mientras tengamos vida. Y finalmente, sustentar significa apoyar. Fíjate, en 2 de Crónicas 14:11, dice así: y clamó Asa a Jehová su Dios. Asa era un rey, clamó al Señor y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. ¿Y qué hizo Dios? Les brindó el apoyo. Entonces, cuando la esposa necesite un apoyo, nosotros debemos brindarlo. Fíjense, hace un par de semana y media, en el grupo de pastores con el que me reúno cada viernes, donde oramos y escudriñamos la palabra, cuando llegan tiempos como este que es de vacaciones, pues también las reuniones las suspendemos. Y cada que lo hacemos, pues hacemos una comida y traemos a la familia y todo. Entonces, pues vamos a hacer una comida. Entonces yo les dije, yo hago la carne asada. Entonces, y tú haces esto, y tú te traes las salsas, tú te traes el queso, entonces ahí repartimos, ¿no? Y entonces yo les dije, y vamos nosotros a servirles a nuestras esposas, porque ellas siempre nos están sirviendo. Ellas siempre están ahí, ¿verdad? Y nosotros vamos a poner las mesas, y bueno, yo me encargo de esto, ya estamos todos ahí bien hacendosos. Y llegó el día de la tremenda fiesta pastoral. Entonces yo ya estoy asando la carne y empiezan a llegar, pero los veo que todos llegaban con una Coca-Cola de 5 litros, así, pues, con su Coca-Cola. Y luego, oye, ¿y las tortillas? No, pues oye, ¿y el queso? Oigan, ¿y las salsas? Todos llegaban con su Coca-Cola. Le digo, sí, asado con pura Coca-Cola. Digo, ¿qué pasó? Y luego, ay, pues es que, no, hombre, somos un desastre. Y los que no se dan cuenta las señoras, que no se dan cuenta. Ahí estaban allá sentaditas, esperando, y ya eran las 4 de la tarde y el tremendo asado no salía. Y luego, no, pues hay que hacer algo, a ver, que dónde quedó todo. Pues no hay nada, pues a ver qué. Yo dije, bueno, ahí tenía unas alitas, y digo, bueno, órale, lléguenle, ahí tratando, y ahí van al mercado aquellos, ¿no? A comprar lo que no habíamos traído, hubieran visto. Entonces, ya, hicieron más o menos una lista, y que me acuerdo, luego, oye, el hielo no se te olvide. Ay, se nos olvidó, ya venían a la mitad del camino, y ahí van de regreso otra vez. Y luego, al rato, que me acuerde, los vasos, que no se les vayan a olvidar los vasos, donde echamos la Coca-Cola. Y luego, oigan los vasos, y van estacionándose enfrente, y yo, ya los vi. ¿Trajeron los vasos? No, les digo.
No, es que la verdad, es que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a sentarnos. A ver, ¿cuántos se comprometen la próxima Navidad? Que ya no falta mucho. Varones, ustedes hacen el pavo. Nomás que esposa, ya sé lo que están pensando. Se le va a quemar, pastor. Sí, se le va a quemar. Apoyar. ¿Saben cuál es la queja principal de las esposas? Y yo esto lo compruebo muy a menudo en los eventos de matrimonios, que les paso una hoja, les digo, no pongan su nombre, nada más pon aquí qué es lo que demandas más de tu esposo, quisieras que tu esposo hiciera, y casi el 98% dicen, que me apoye. ¿Sí o no, mujeres? Aprovechense ahorita. Que me apoye. Ay, yo reconozco que me falta mucho. Y como tengo a mi esposa aquí enfrente, pues a la vez es un compromiso, ¿me explico? Pero son verdades que son para ti, pero también son para mí. Y tenemos que hacer algo. Y finalmente, hermanos, de las cualidades del amor, que es un amor santificador, purificador, sustentador, es un amor que cuida, cuidador. Efesios 5:29 dice así, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y, ¿la qué? La cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Cristo cuida a la iglesia porque es su cuerpo. Y el amor de un esposo por su esposa debe mostrarse por el cuidado amoroso de su esposa y de sus hijos. Bienaventurado el matrimonio donde el esposo cuida a su esposa. Bienaventurado el matrimonio donde a su esposa no la considera una simple cocinera o cuidadora de niños o compañera sexual solamente, no. El marido sabio y cuidador sabe perfectamente que Dios le dio a su esposa para amarla, sustentarla y cuidarla, así como Cristo a nosotros. Y finalmente, el amor agape es el amor inquebrantable. Ya vimos el amor santificador, purificador, sustentador, cuidador y el amor inquebrantable. Y aquí pues es el último punto, pero lo voy a dejar allí en un punto así muy álgido, muy difícil de tratar. Y ya verán, Efesios 5:31. Dice así, por esto, estamos hablando del amor inquebrantable, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjate, el vínculo de padres e hijos se desliga muy fácil, sin romper nada, el día que te casas. Pero luego dice aquí, y se unirá a su mujer. Y aquí la frase a estudiar es se unirá, porque es muy interesante estudiarlo, porque se unirá viene de una palabra griega, proskolao. Fíjense, proskolao. Y kolao, de ahí, ¿ha oído hablar del kolaloca?
es un pegamento muy, muy adhesivo. Pega de locura, dice el comercial. Fíjense, supe de una, no sé cuántos de ustedes han usado ese adhesivo, ese pegamento, y una gotita le cae en los dedos. ¿Sí les ha pasado? Y luego le hacen, ¡ay, mi amor! Y luego, ¿qué pasó? ¡Ay! Se les pegó. Entonces le hacen, y están allí. ¿Y ahora qué? Fíjate el poder de ese adhesivo. Cola loca se llama ese adhesivo. Bueno, supe de una persona que tuvo un accidente, que usaba unas gotas para sus ojos, y los frasquitos de cola loca son muy semejantes. Y en la noche se equivocó de frasco. Sí, efectivamente, ya lo intuyó. Se puso una gota en un ojo. No, pues imagínense, ¿no? En la madrugada, fue algo espantoso. Tuvieron que darle asistencia médica. Pero fíjese, lo interesante de esto es que dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse con un adhesivo proscolao, que significa pegar con una sustancia muy adhesiva, para unir permanentemente. Fíjese, no sé cuántos de ustedes han asistido cuántos de ustedes, mejor dicho, no han estado en una boda cristiana en casa de oración. Levanten su mano. Los que no han estado, es un montón. Bueno, ok, déjame decirle, cuando yo caso a alguna pareja, le digo a él, te comprometes delante de Dios a serle fiel, y todo ese votos de compromiso. Y él, con ojitos de borrego, dice, sí, claro. Y a veces, hago el micrófono a un lado y le digo al oído, como los demás no oyen, le digo, así te quiero ver en un año, ¿eh? A veces hay confianza con los que se están casando y hago esas cosas, ¿no? Y luego le digo a la borreguita, te comprometes delante, y ay, con ojitos así de borreguita, medio morido, ay, sí, me comprometo, bueno, todo el asunto, ¿no? Pero luego, digo, los padres de ambos, vengan acá. Entonces ya llega la señora, las mamás y los papás, acérquese aquí. Bueno, así como ellos se comprometieron, también usted, señora, le digo a la mamá de uno de ellos primero, usted se compromete delante de Dios a no meterse ya en esta vida que hoy inicia, en este hogar. Y algunos digo, se ponen nerviosas las señoras. Un día una le digo, se compromete delante de Dios a no meterse en esta nueva familia que inicia. Y le decía, le digo, y otra vez, se compromete delante, y les ponemos el micrófono, se compromete delante de Dios a no meterse aquí, déjenlos que ellos escojan todo. Si quieren un mueble color rosa mexicano y unos tapetes verdes de limón como los del coro, déjenlos. No, pero ese se ve bonito, Imagínense una combinación, hasta yo vengo, mire, color limón. Entonces, les digo, se compromete delante de Dios a no inmiscuirse, ya no le corresponde, señora. Y una vez una estaba diciendo, pues sí, no, díganlo fuerte. ¿Saben por qué la mayoría de los chistes que se dicen sobre la familia son acerca de la suegra? ¿Por qué creen, señoras? Alguien me dijo en la mañana, no, el cola loca fue inventado para la suegra loca. Dije, no seas tan drástico. Fue mi hermano el que me dijo. Entonces miren, muchachos, cuando la suegra quiera meterse y después de haberse comprometido, hay un adhesivo que se llama cola loca. Nomás háganle así. No, señoras, ya hablando un poco más seriamente, aunque es serio. No, dejen allá. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer con un adhesivo que si lo tratas de separar se destruye todo. Hay algunos
Y es muy posible que haya gente aquí que todavía tienen su cordón umbilical unido a su mamá y tienen mamitis y no pueden vivir sin su mamá. Ay, a veces cuando hay una boda, siempre digo, ay, ahora me voy a llevar las tijeras del jardinero. Son unas tijerotas así para cortar pasto. A ver, ¿dónde está el cordón umbilical? Vamos a cortarlo de una vez. Desde aquí, a ver, a una, dos, y ¡pah! Porque, ay, a veces hay unos de 25, 28, 30 años que llegan al matrimonio con una barbota así impresionante, así todos cuadrados, así, todos bien. Y todavía, mami, oye, ¿a dónde quieres que me vaya de vacaciones? Digo, de luna de miel. No, escúchenme bien. Si me creyeran que ha habido suegras que se les aparecen donde están allá, no es en serio. Y aquí ha habido de esos casos, ¿eh? Yo digo, no puede ser, no puede ser. Mamá, ¿qué haces aquí? Ay, es que eres el hijo de mis entrañas. A las entrañas del Seol te vas a ir. ¡Qué desastre, hermano! ¡Qué desastre! Ay, un adhesivo inquebrantable. Mira lo que dice, terminamos, Malaquías 2:16. El Señor estaba en su mente unir al hombre y con su esposa hasta que la muerte, ¿qué? Los separe. ¿Hasta que qué? Mire, y aquí vamos a entrar en ese punto que yo les dije. Es muy difícil de tratar, pero me voy a tomar el tiempo para tratarlo, no ahorita obviamente, no, en las próximas enseñanzas, acerca del divorcio y de la disolución del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia respecto al divorcio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las causas que delante de Dios valen para que Dios avale la disolución de un matrimonio? Nada más lo voy a dejar ahí. Y yo sé que aquí hay gente, es bien entendible, hay miles de personas en esta congregación. Y puedo entender que hay gente que ha vivido de todo, hay gente que se ha casado 4 veces, otros hasta 5, otros 3, otros vienen a la iglesia y se están divorciando porque pues que ya no, que me equivoqué, dice una por allí. Y va desde infidelidad hasta cada tontería, con tal de romper el vínculo matrimonial, pero el Señor dice, no, vamos a ver qué dice la Biblia. Rápidamente, Malaquías 2:16. Entonces no me vengan a preguntar, yo sé que se me va a formar, ayer así pasó, se me formó una fila impresionante. No, hermanos, déjenme decirles, yo sé que cada caso es diferente y cada caso no se puede atender aquí. Si necesitan consejería, llamen a las oficinas y pídanla. Los vamos a tratar de atender a todos. Es que trabajemos horas extras, para eso estamos. Porque yo sé que hay muchos casos, porque venimos del mundo y es un desastre el mundo. Bueno, vamos a ver, Malaquías 2:16 dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Aquí la palabra repudio significa divorcio. La versión de las Américas lo traduce mejor y dice, porque yo, dice Jehová, detesto el divorcio. ¿Qué hace Dios? ¿Qué detesta Dios? Díganlo, yo sé que no es fácil para algunos que están en situaciones o que pasaron y que están confundidos y que no saben, ay, entonces yo, ¿qué? ¿Cómo estoy yo? Bueno, yo entiendo eso, pero ya les expliqué. Yo les voy a decir lo que dice Dios. Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque destruye el matrimonio que Él ordenó. Porque Él dijo, hasta que la muerte los separe. Pero alguno dirá, pero entonces ¿por qué algunos se divorcian? Y esto es lo preocupante de las iglesias cristianas de hoy, que hay una pandemia, eso es una pandemia, de divorcios totalmente injustificables. Yo he tenido que tratar situaciones donde le digo, ok, si tú ya no quieres vivir con ella y te quieres divorciar, puedes hacerlo. Ese es un asunto tuyo. Es que me cae gorda, es que le huelen los pies. Una vez una me dijo, ¿en serio? ¿Es en serio?
Es que le huele, pues échale talco. Pero no vengas con esa tontería de que te quieres divorciar de él. No, pues que lo compre él, el talco. Unas tonterías, hermano. Yo le digo, ok, si tú te divorcias, aquí, al menos aquí, jamás te vuelves a casar. Ok, imagínate. Ahora, aquí ha habido casos de gente que se casa 2 veces. Y ustedes en su ignorancia juzgan mal. Porque déjeme decirle una cosa. Yo mismo he casado aquí al menos una persona 2 veces. Sí, 2 veces. Pero déjeme decirle, ¿por qué? Porque la razón fue justificable por causa de infidelidad. Que esa es una de las concesiones que da la Biblia. Pero entonces termino. Dios aborrece el divorcio. Solo lo tolera en casos excepcionales que ya veremos posteriormente. Ahora, Dios perdona los errores, ¿sí o no? Los pecados que llevan al divorcio. Dios perdona el divorcio como perdona cualquier otro pecado. Pero, escúchenme bien, seguirá aborreciendo el divorcio como sigue aborreciendo cualquier pecado. ¿Me entendió? Dios jamás va a tolerar o a estar de acuerdo en un divorcio, pero por la dureza de nuestro corazón, por nuestros pecados e infidelidades, nuestras cosas, es que Él tiene que permitirlo, pero no está en su plan. Por eso yo les dije que ese adhesivo con el cual el Señor une un esposo con una esposa, si lo quiere separar, todo se destruye. Se destruyen los hijos, se destruyen la familia de ambos. Todo mundo es afectado. Se afecta el trabajo del divorciado, de la divorciada, los vecinos, todos. Ay, qué triste, mira, tan lindo niño que tenía en sus brazos. Mira, no, todo es un desastre, hermanos. Por eso yo les dije, algunos de ustedes van a tener que llevar durante toda su vida las consecuencias. Van a tener que enfrentarlas con valentía, porque muchos de ustedes ya hicieron un desastre, su matrimonio anterior. A lo mejor ahorita están vueltos a casar, conocieron a Cristo, ya están con el Señor. Bueno, cada caso es diferente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros somos los imperfectos, los pecadores, los que hemos hecho a un lado tus principios. Sin embargo, cuando Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, vino precisamente a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y vino a darnos una vida nueva. Y definitivamente viniste, Señor, a darnos, a recordarnos y a establecernos nuevamente los principios sobre la familia, el matrimonio. Gracias, Señor, porque tú nos amaste con amor agape, un amor que nos santificó, que nos apartó para ti, un amor purificador, sustentador, cuidador y un amor inquebrantable. Nada nos podrá separar de tu amor, porque estamos adheridos, unidos, con un adhesivo poderoso. Y es imposible ser separados de ti, Señor. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, cuando tú caminaste en esta tierra, Señor, te preguntaron, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y tú les respondiste, por vuestros corazones duros, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Y sigue el mismo principio, hermanos. Al principio no fue así. Porque Dios dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto será hasta que la muerte los separe. Señor, reconocemos que no sabemos amar, que nos faltan tanto, Señor. Ayúdanos. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu para poder
avanzar. Y con un amor agape, santificador, apartar a nuestra esposa a través de la palabra, purificar el hogar, sustentándolo desde lo básico, que es el alimento, el vestido, el techo, hasta lo espiritual, cuidando la familia, porque hemos sido unidos por un amor inquebrantable. Unidos con un amor que si lo queremos separar, todo se hace pedazos. En el nombre de Jesucristo, Señor, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Y algunos tendrán que seguir viviendo las consecuencias de sus errores pasados. Nuestros pecados son perdonados, limpiados por la sangre de Cristo, pero las consecuencias, esas seguirán. Algunos tendrán que seguir manteniendo a sus hijos del anterior matrimonio. Otros tendrán que seguir tratando situaciones de relaciones pasadas. Pídanle la ayuda del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos.